Corta esta verga. Está hablando de la toxicidad de la acetazolamida. Esta tiene efectos teratogénicos, desvía el amoníaco hacia la sangre, debido a eso también provoca un riesgo de acidosis metabólica, aunque esta es autolimitante debido a que provoca que disminuya la cantidad de bicarbonato que va a haber en la sangre, pero cuando ya llega a cierto punto de acidez de la sangre, deja de tener efecto diurético, entonces deja de provocar esto en el riñón, y por eso es autolimitante. Y otros efectos que tienen colaterales de que forma cálculos de fosfato de calcio, o sea, por la alcalinización de la orina, que favorece su formación, y en perros puede provocar diarrea y vómitos. Después, la cinética se administra de forma oral, un 100% se llega a absorber, tiene excelente absorción intestinal, gran unión a proteínas y excelente excreción renal sin modificarse. O sea que se la da de forma oral. Y hay ciertos efectos sobre su uso, que excreta hasta el 35% del bicarbonato filtrado, que se debería reabsorber. Normalmente por eso provoca el riesgo de la acidosis metabólica, aunque es autolimitante, y aumenta el pH de la orina, la alcaliniza, llegando a un valor de mayor de 8. Por esto, disminuye la reabsorción de bicarbonato y frena la secreción de brotones, que era parte del mecanismo de acción que nombré antes. Después está el siguiente grupo de diuréticos de baja eficacia, que son los diuréticos osmóticos. Estos tienen la capacidad de eliminar de sodio es de menor al 5%. El grupo se denomina osmóticos, diuréticos osmóticos. Los fármacos como ejemplos que hay es el manitol y la glucosa. Estos serían los principales. Hay otros más como la urea, el isosorbide, la glicerina. Y el mecanismo de acción, y el sitio de acción de estos es el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, la porción descendente. El efecto o mecanismo de acción en este caso no es sobre algún transportador como en los anteriores que había nombrado, ni tampoco sobre una enzima, sino más bien tienen efecto osmótico. La glucosa se administra del 20 al 50% en concentración para que tenga efecto osmótico, y el manitol es una sustancia muy hiperosmótica. Entonces lo que hacen es se administran de forma intravenosa, no de forma oral, eso me tengo que acordar, intravenosa. Y el efecto que hacen es que atraen el agua hacia los túbulos, en esas partes, reteniendo el agua por acción osmótica. La retienen. El efecto es solamente físico, no actúa sobre un transportador. Esa es la particularidad que tienen. Y no puede reabsorberse casi el agua porque aumenta la concentración de solutos, y eso provoca que se atraiga el agua en realidad, que no salga como pasaba en la función normal. Y la indicación terapéutica en este caso son el caso de edemas cerebrales, sirven para disminuir la inflamación justamente del cerebro en emergencias, en hipertensión intracraneal, se la combina con furosemida, también en insuficiencia renal aguda, en tratamientos de oliguria o aunuria y en crisis agudas de glaucomas. Y el efecto tóxico o contraindicaciones que pueden llegar a tener o efectos adversos es de que provocan, al atraer tanto el agua, provocan una mayor pérdida de agua que de electrolitos, o sea que se va más agua que de electrolitos, y eso, si el animal está deshidratado, la va a agravar a la deshidratación, o sea que está contraindicado en animales deshidratados, y también está contraindicado en animales con insuficiencia cardíaca, congestión pulmonar y hemorragia intracraneal activa.
Y la cinética, de forma intravenosa, se la administra. La absorción oral es insignificante, su metabolismo es mínimo y se elimina a través del riñón. Por último, ya llegando al final del tema, tenemos los ahorradores de potasio. Estos eran los de eficacia baja, uno de los grupos de eficacia baja junto con los anteriores, últimos dos anteriores. Y tenemos dos ejemplos de fármacos. Eficacia baja, o sea que eliminan menos del 5% de sodio. El grupo ahorradores de potasio. El fármaco, tenemos dos ejemplos importantes, la espironolactona y la amilorida. Bueno, otro más, el triamtereno, aunque estos son los dos más importantes. Y el sitio de acción es el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. El mecanismo de acción de estos fármacos es diferente dependiendo del fármaco de que hablemos. En el caso de la espironolactona, bloquean los receptores de la aldosterona, o sea que son antagonistas de la aldosterona. Para recordar, la aldosterona tenía la función de retener agua y sodio y de entonces estimular la reabsorción de sodio y por osmosis atraía agua a la sangre, aumentando entonces también la volemia y la presión arterial. Y provocaban también una excreción de potasio, que estimulaba la eliminación de potasio a través de la orina. Entonces, al bloquearse no va a poder realizar eso. Y la eficacia del fármaco de la espironolactona, depende de la concentración de aldosterona a la vez. Está relacionado claramente, porque bloquea los receptores de esta sustancia. Entonces, tengo que quedarme que bloquea los receptores de la aldosterona. Es un antagonista. Y después está la amilorida, que lo que hace es bloquear canales de sodio, que lo que hacía normalmente era reabsorber el sodio, o sea, volverlos al cuerpo. Solo aumentan un poco la excreción de sodio y de cloro, más o menos un 2% del filtrado. Y entonces el resultado final en estos dos casos, por más de que los mecanismos de acción sean diferentes, es que básicamente disminuye la reabsorción de sodio, o sea que aumenta en la cantidad que se va a eliminar en la orina, menos del 5% del filtrado, y disminuye la secreción de potasio y de protones, o sea que lo ahorra, ayuda a que no se pierda. Debido a esto, al bloqueo de la aldosterona, ya que la aldosterona ayudaba a que se elimine el potasio, pero bueno, al bloquearla hace que lo ahorre y disminuye la reabsorción de sodio debido a esto también. Entonces ese sería el resultado final. Después, con respecto a las indicaciones, se lo da en edemas crónicos, también en hiperaldosteronismo. En el caso de la espironolactona se da cuando hay hiperaldosteronismo primario, o sea, cuando hay mucha aldosterona, para poder bloquear esas funciones de la aldosterona, y también en caso de cuando usemos los diuréticos del ASA o las tiazidas, que son las de alta y las de media eficacia, para poder contrarrestar la cantidad de eliminación de potasio, porque eso provocaba riesgo de aritmia. Entonces se los combinan, nunca se los da solo, para poder contrarrestar esa eliminación. Y después, un efecto de toxicidad es que pueden provocar hiperpotasemia debido a que aumentan la cantidad de potasio que va a retenerse en el cuerpo. Por último, la farmacocinética, esta tiene una buena absorción gastrointestinal. La espironolactona se metaboliza en un 100%. Y las pirancinas se excretan por riñón y por heces. Eso sería todo.